Bienvenidos a esta segunda semana de clases. En esta semana tenemos otra sesión de Illuminate para ver un poco cómo enseñamos desde una manera constructivista. Y no queríamos dejar pasar esta semana sin hablar de un tema súper importante, que es hablar de la seguridad en el aula, en el laboratorio de ciencias. ¿Por qué es importante este tema? Y de hecho ustedes tienen un foro más adelante en su clase acerca de la seguridad en el aula de ciencias. Muchas veces no contamos con un laboratorio, o sí contamos con un laboratorio en donde hacemos ciencias en un lugar aparte. Y claro, nosotros como profesores y maestros sabemos que necesitamos tener reglas y tener un buen manejo de clases. Sin embargo, es importantísimo recalcar o repetir las reglas o ser mucho más firmes cuando hablamos de seguridad en el aula o en el laboratorio de ciencias. Cuando estamos trabajando con ciencias, estamos trabajando con reactivos en niños más grandes, estamos trabajando con seres vivos, con animales, con plantas, con cosas que pueden ser manipuladas, que nos podemos quemar. Por ejemplo, simple hecho de que un niño salga con una lupa a observar en el jardín y a recolectar cosas, sabemos que una lupa podría en una tierra seca o en un lugar de mucho sol, podría provocar un incendio, podría dañarnos nuestros ojos. Entonces, es muy importante que nosotros dediquemos todos los días de nuestra clase de ciencias a ir ciertas reglas, las más importantes, pero dedicar mucho tiempo a hablar de la importancia de seguir ciertas normas de seguridad cuando hacemos ciencias, especialmente cuando hacemos ciencias. Entonces, como les decía yo, las reglas de seguridad son un conjunto de medidas, ¿no es cierto? Medidas preventivas. Alguna vez hablamos de esto en la clase de salud también. Son reglas y normas de seguridad para evitar accidentes, ¿no es cierto? Cuántas personas se cortan, cuántas personas se intoxican, cuántas personas pueden tener algunos problemas, y muchos de esos pueden darse al estar en una clase de ciencias por no haber tenido las reglas claras. Y no es un tema de asustarles a los niños, pero sí decirles todo lo que puede pasar. Así como ciencias debe ser la materia divertidísima que ustedes enseñan y los niños amen ir a su clase de ciencias, también tienen que saber que en ciencias hay normas de seguridad que son básicas y que tienen que seguirlas. Entonces, primero que nada, antes de empezar, tenemos que empezar con las reglas para trabajar en un laboratorio. Muchas veces en el laboratorio, si es que tenemos el laboratorio, o simplemente en su aula, en su clase de ciencias, porque no hay lupas para todos, o porque no hay tantas, no podemos hacer un cosito para cada uno, vamos a trabajar en equipo, vamos a trabajar en parejas, y entonces necesitamos saber. Necesitamos decirles a los niños dónde podemos poner las cosas, dónde se guardan las cosas, cómo debemos estar vestidos, cuál es el cuidado personal que tenemos que tener, y cómo preparamos nuestro espacio. Por ejemplo, en algún lugar tal vez no podemos tener agua cerca, o en otro lugar tenemos que trabajar con guantes, o tenemos que lavarnos las manos antes de empezar para no contaminar una muestra, etcétera. Entonces es de empezar diciéndoles la importancia de las reglas y cuáles son las básicas. Es importante que en la clase de ciencias, ya sea en el mismo lugar de tu aula o en un laboratorio, hayan ciertas reglas de seguridad escritas, puestas como reglas. Por ejemplo, primero, trabajar con seriedad en el laboratorio. En una clase de ciencias, ya sea en el aula o en el laboratorio, estamos trabajando con agua, por ejemplo, para hacer ciertas mezclas y se riega un poco de agua. A mí me pasó en una clase, por ejemplo, el niño que corre se puede abrir la cabeza, se puede romper la cabeza o fracturarse o simplemente golpearse y tenemos un grave problema. Entonces, no corremos, ¿no es cierto? En el aula por ninguna razón deberían correr los niños, pero más aún cuando estamos, por ejemplo, con el piso mojado o haciendo diferentes cosas, así estemos haciendo plastilina. No podemos ingresar con alimentos ni bebidas para los más grandes que se van a un laboratorio. Usar los equipos de laboratorio o las cosas que tengamos para manipular únicamente cuando el profesor o la profesora indica, ¿no es cierto? No queremos que estén manipulando y tocando, y con los más chiquitos es importante, a veces necesitan estar moviendo y cogiendo cosas, que quede súper claro que no lo pueden tocar. Para los más grandes, quitarse las joyas o la ropa holgada que pueda molestar. Tal vez cuando estamos preparando una clase de ciencias especial, pedirles a los papás con anticipación que manden a los niños, tal vez con algo que se pueda ensuciar, o tal vez no con algo muy holgado, que ese día las niñas, por ejemplo, no vengan con las pulseritas, o el niño no venga con reloj si tiene, etcétera. Y importantísimo, obedecer las instrucciones dictadas por el profesor. Es importante tener alguna regla en que diga que si tú no escuchaste, ¿no es cierto?, te retiras del experimento. No le sacas de clase al niño, no nada, pero te retiras del experimento. Y que aprendan los niños que es tan serio cuando hablamos de las reglas de seguridad, que es tan importante que no nos vamos a jugar ni una sola, no tenemos warning, sino simplemente esto es lo que sucede y punto. Si ocurre un accidente, el que quiera que sea, es
deben saber que tienen que recurrir al profesor inmediatamente. No tratar de ellos limpiar, no tratar de decir, por ejemplo, estamos utilizando con niños un poco más grandes el termómetro de vidrio y de repente el mercurio se rompe. Si fuera así, por ejemplo, si estamos haciéndolo con termómetro de vidrio y se rompe el mercurio, saber que los niños no pueden, que el mercurio es altamente contaminante y que no deberían tocarlo por nada del mundo. O simplemente no estamos trabajando con un termómetro de mercurio por seguridad precisamente, pero hay uno y se rompe, saber qué es lo que se tiene que hacer. Siempre, y esto es una cosa linda de las ciencias, es el orden, ¿no es cierto? Es mantener el espacio de trabajo limpio y ordenado. No podemos anotar, recalcar, poner las cosas, tomar fotos, tomar notas cuando tenemos mucho alrededor y no está ordenado. Entonces, reforzar el tema del orden dentro de la clase de ciencias. También algunas medidas de seguridad. No es una mala idea tener ciertos símbolos, además cuando estamos hablando, por ejemplo, con niños pequeños o con niños grandes sobre los símbolos, sean los símbolos de editar en escritura o los símbolos de las letras con los niños chiquitos, poner ciertos símbolos y que ellos sepan que estas cosas representan cosas importantes. Entonces, por ejemplo, dónde salimos, si es que hay alguna cosa que tengamos que hacer, si es que alguna cosa nos salpica en la cara, en los ojos, cómo nos vamos a comportar o lo que vamos a hacer, etcétera. También sería importante tener un extinguidor de incendios, ¿no es cierto?, cerca en cada aula porque no sabemos qué va a pasar, pero definitivamente en el laboratorio de ciencias. También saber que si es que algo se riega en el suelo, en los muebles, tienes que decirle al profesor. Tal vez nosotros sabemos, como pueden muchos de ustedes en su casa, saber que ciertas cosas pueden ser limpiadas con unas cosas, ciertas otras con no. Si algún vaso o contenedor de vidrio se rompe, notificar al profesor para que él mismo sea el que recoge. ¿Cuántas veces se rompe algo de vidrio, lo que quiera que sea, y el niño por tratar de ayudar o la niña por tratar de ayudar recoge y se termina haciendo más daño del que es si es que no avisa a un adulto? Entonces son cosas que es importante que tenemos que contarles. Tener siempre un estudiante que pueda quedarse encargado de la clase en caso de que por alguna emergencia el profesor tenga que salir. Por ejemplo, Dios no quiera, digamos que pasa algo en la clase y es una emergencia, ¿no es cierto? Y no está el asistente o nuestro colegio no consta con asistente. Es importante tener nosotros identificado y darles el turno y darles la confianza de los niños. Decirles, tú te vas a quedar encargado por un segundo si es que algo tuviera que salir, yo corriendo al baño, lo que sea, y ir entrenando. Y tal vez, no sé, que sea un modo de premio para el niño. Decir, tú eres tan educado, te has portado tan bien esta semana o has seguido las instrucciones tan bien o mantienes tan ordenado tu puesto que tú vas a ser la persona encargada si es que eso llegara a suceder, ¿no es cierto? También es importante con niños más grandes, si es que no es algo muy grave, tener algún estudiante que pueda acompañar al niño que sufrió el accidente. También es importantísimo tener un kit de primeros auxilios. Es importante saber qué es lo que tenemos que tener y qué es lo que debemos hacer. Cuando ustedes cojan la clase de salud o si ya la han tomado, saben que es importantísimo saber manejar primeros auxilios. Un profesor, una profesora debe saber qué es lo que debemos hacer en caso de emergencia, en caso de que un niño se corte, en caso de que un niño sangre, en caso de que un niño le dé alguna cosa o, por ejemplo, si es que se tomó alguna cosa que antialérgico es importante. O por último, solamente una picadura de una abeja mientras estás en el jardín, ¿qué hacer? ¿No es cierto? Entonces es importante tener este kit de primeros auxilios. También cuando hablamos de reglas de laboratorio es importante recalcar el tema del cuidado personal. Nosotros tenemos que fomentar en los niños el cuidarse, el quererse, ¿no es cierto? Entonces, tener siempre un mandil o delantal y usarlo de la forma correcta, que sea que tanto proteja tu cuerpo, proteja tus manos, los guantes, por ejemplo, o que proteja tu ropa. Usar guantes cuando sea necesario y acostumbrarse a hacerlo así. Usar gafas de laboratorio cuando es importante hacerlo. Entrar al laboratorio, no sé, entonces vemos los científicos que son los doctores también, no están con el pelo suelto, se agarran el cabello de la gente que tiene pelo largo y lo tiene recogido para que no vaya eso a tener o ser un problema. También usar zapatos que cubran el pie completamente. No es una buena idea que los niños vengan en crocs sin medias o en sandalias, ¿no es cierto? Si es que vamos a estar haciendo ciencias, porque pueden haber ahí accidentes también. Al final la clase también es importante que no queremos tampoco una clase de ciencias en donde hicimos cosas maravillosas, utilizamos el método científico, hubo mucha indagación, inquisición, pero de repente nuestra clase sale al recreo, sonó el timbre y la clase no queda bien. Es importante que sean responsables los niños y que dejen el espacio de trabajo limpio y ordenado, que haya un estudiante, ¿no es cierto?, que se pueda encargar en estos días de lavar los instrumentos utilizados o de ponerlos en su lugar o de acompañarte a devolverlos, guardar los instrumentos en el sitio correcto
correcto y cuidar que todos los estudiantes se laven las manos antes de salir de la clase. Así hayan regresado del jardín recogiendo muestras, así hayan hecho alguna cosa con guantes, es importante que sepan lavarse las manos y así fomentamos y hacemos algunas conexiones también con salud con los niños. Entonces, bueno, vamos a tener una actividad sobre justamente reglas de laboratorio y seguridad en el laboratorio en su foro. Y bueno, también nos estamos viendo esta semana en nuestro Illuminate de esta clase de esta semana. Gracias.